Doma a esa bestia y mi planeta es tuyo, el emperador alienígena se burló. Entonces, el humano sonrió. El aire nocturno en Acer 7 estaba cargado de tensión. Una luz de luna plateada bañaba el gran pabellón donde el grupo diplomático de la Tierra se encontraba frente al trono del emperador Sarak Drail. Los Kaurans de piel azul bordeaban las paredes de la cámara, sus ojos reflejando una fría curiosidad y un desdén apenas disimulado. La enorme cúpula de cristal de arriba se abría al cielo nocturno, donde una única y enorme luna proyectaba su pálida luz sobre los acontecimientos que se desarrollaban abajo. Tarkus Reyn, un enviado diplomático de la Tierra de 24 años, se adelantó de la delegación humana. Llevaba los hombros erguidos bajo su sencilla armadura de cuero, un marcado contraste con el atuendo ornamentado de la corte Kaoran. Se suponía que la misión sería sencilla: establecer la primera alianza pacífica entre los humanos y el Imperio Kayan. Sin embargo, algo en el comportamiento del emperador sugería que esto sería cualquier cosa menos simple. El emperador Sarak Drail se reclinaba en su trono de obsidiana, su piel azul casi luminiscente bajo la luz de la luna. Su cuerpo de 2,5 metros estaba envuelto en túnicas de un profundo color índigo, y una corona de espinas metálicas adornaba su cabeza alargada. Cuando sonreía, la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Así que, la voz del emperador retumbó por el pabellón. La Tierra envía niños a negociar con emperadores. Su séquito soltó una risita. Su especie es joven, humano. Apenas 1000 años de viajes espaciales, mientras que nosotros hemos navegado los mares cósmicos durante milenios. Tarkus mantuvo la compostura a pesar del insulto. El almirante Costa, jefe de la delegación humana, le había advertido sobre el orgullo Kalorian. Su avance tecnológico podría ser solo marginalmente mayor que el de la Tierra, pero su imperio se extendía por docenas de mundos habitables. Una alianza sería invaluable si pudieran asegurarla. La juventud trae nuevas perspectivas, Su Majestad, respondió Tarkus, con voz firme. Y a veces, nuevas soluciones a viejos problemas. Los ojos del emperador se entrecerraron. Palabras audaces. Sin embargo, ¿qué ofrece la Tierra que el Imperio Kaoran pueda necesitar? Sus planetas son pobres en recursos. Su poder militar es insignificante en comparación con el nuestro. Ofrecemos una asociación, dijo Tarkus. La Tierra tiene experiencia en tecnología de terraformación que podría ayudar a revitalizar los mundos exteriores moribundos de su imperio. Hemos estudiado los informes. Informes. El emperador se rió, un sonido áspero que resonó en la cámara. ¿Leen nuestras evaluaciones científicas y creen que entienden nuestro imperio? Quizás los humanos son más presuntuosos de lo que pensaba. Un murmullo se extendió entre los Kaorans reunidos. Tarkus sintió que el terreno diplomático se movía bajo sus pies. Detrás de él, el almirante Costa se tensó, una advertencia silenciosa para no escalar la situación. Desde la sombra cerca del trono, un noble Kaoran con marcas carmesí en su piel azul se adelantó. Su Majestad, dijo, su voz goteando desdén. Quizás deberíamos demostrar a estos humanos la verdadera medida del poderío Kalorian. Su confianza parece fuera de lugar. Una sugerencia justa, Lord Kira, respondió el emperador, asintiendo al noble. Tarkus tomó nota del intercambio, marcando a Lord Kira como un potencial adversario. El emperador se levantó de repente, elevándose sobre los diplomáticos reunidos. Quizás necesitemos una demostración más práctica del valor humano. Su mirada recorrió la delegación humana antes de posarse de nuevo en Tarkus. Una prueba para determinar si su especie merece nuestra atención en absoluto. Tarkus sintió que se le secaba la boca. ¿Qué clase de prueba, Su Majestad? Los labios del emperador se curvaron en una sonrisa cruel. Levantó una mano y la cúpula de cristal de arriba comenzó a retraerse aún más, revelando más del cielo nocturno. Miren allí, dijo, señalando una estructura masiva más allá de los muros del palacio. Los campos de prueba, donde los guerreros ganan gloria y los débiles encuentran su fin. A lo lejos, iluminada por la luz de la luna, se erigía una arena colosal. Incluso desde esa distancia, Tarkus podía distinguir los altos muros y las enormes puertas.
Dentro de esos muros, continuó el emperador, habita el orgullo de nuestro mundo, una criatura que llamamos la bestia de las sombras. Durante generaciones, nuestros más grandes guerreros han intentado domarla. Todos han fracasado. Sus ojos se fijaron en Tarkus con una intensidad repentina. Puedes tener todo mi planeta. De hecho, una alianza con mi imperio entero, si domas a ese depredador. La corte Kaoran estalló en carcajadas. Varios de ellos se golpearon los muslos de diversión, el sonido resonando duramente por la cámara. La risa de Lord Kira fue la más fuerte, sus ojos brillando con maliciosa anticipación. El almirante Costa dio un paso adelante. Su Majestad, con el debido respeto, vinimos para negociaciones diplomáticas, no para un deporte sangriento. Silencio, siseó el emperador. Esta es mi oferta. Tómala o regresa a tu insignificante mundo con las manos vacías. Se centró de nuevo en Tarkus. ¿Qué dices, muchacho? ¿Poseen los humanos el coraje para enfrentar nuestro desafío? ¿O se escabullirán de regreso a sus naves? Tarkus sintió todos los ojos de la sala sobre él. El informe de la misión no mencionaba nada sobre pruebas de combate o doma de bestias. Claramente, esto era una trampa, una forma para que el emperador humillara a la delegación de la Tierra y los despidiera sin consideración seria. La voz de su padre resonó en su memoria. La diplomacia no se trata solo de palabras. Hijo. A veces se trata de mantener tu posición cuando todos esperan que corras. Acepto su desafío, dijo Tarkus, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera reconsiderarlo. La risa cesó de inmediato. Incluso el emperador pareció momentáneamente sorprendido. Tarkus, no, susurró el almirante Costa con urgencia. Esto es un suicidio. No puedes estar hablando en serio, dijo el emperador, inclinándose hacia adelante con un interés renovado. La bestia de las sombras ha matado a más de 300 de nuestros mejores guerreros. ¿Qué te hace pensar que un humano podría tener éxito donde los Kourans han fracasado? Tarkus se encontró con la mirada del emperador sin vacilar. Porque a veces se necesita a alguien de afuera para ver lo que aquellos demasiado cerca no pueden. Un pesado silencio cayó sobre la cámara. El emperador estudió a Tarkus por un largo momento, luego se rió. No la risa burlona de antes, sino algo más genuino, teñido de curiosidad. Muy bien, humano. Tu prueba comenzará al amanecer. Hizo un gesto a sus guardias. Muestren a nuestros invitados aposentos adecuados. Debería descansar antes de su glorioso intento. Mientras Tarkus era escoltado fuera de la cámara, el emperador le gritó. Una cosa más, humano. Cuando la bestia de las sombras te despedace mañana, recuerda que tú elegiste este destino. Nadie forzó tu mano. Tarkus notó que Lord Kira susurraba a varios otros nobles, sus expresiones oscureciéndose mientras lo miraban. Lo que sea que estuvieran planeando, no auguraba nada bueno. Los guardias condujeron a Tarkus a través de sinuosos corredores de piedra pulida. El almirante Costa se apresuró a su lado, con el rostro enrojecido por la ira. Has perdido la cabeza, siseó el almirante. Esto no era parte de la misión. Acabas de ofrecerte voluntario para una ejecución. ¿Qué opción tenía? Respondió Tarkus en voz baja. No iba a negociar de buena fe. Al menos de esta manera tenemos una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? ¿De que te maten? Las consecuencias diplomáticas si asesinan al enviado de la Tierra podrían retrasarnos décadas. Tarkus se detuvo, volviéndose para enfrentar a su superior. Señor, con respeto, iban a despedirnos de todos modos. De esta manera, al menos los obligamos a tomarnos en serio. La expresión del almirante se suavizó ligeramente. ¿Y si mueres mañana? Entonces asegúrese de que la Tierra sepa que no fue por nada. Tarkus logró una pequeña sonrisa. Además, no planeo morir. Llegaron a una espaciosa cámara con un balcón que daba a la arena en la distancia. Los guardias los dejaron con un seco asentimiento. Tan pronto como estuvieron solos, el almirante Costa activó su comunicador de muñeca. Estoy llamando a la nave. Te sacaremos de aquí. Tarkus puso una mano en el brazo del almirante.
No. Si huimos ahora, la Tierra nunca tendrá credibilidad con los Caorans ni con ninguna otra potencia importante en este sector. No entiendes a lo que te enfrentas, insistió Costa. Durante los preparativos de la sesión informativa, vi informes clasificados sobre su bestia de las sombras. No es solo un animal. Es algo que ellos diseñaron y luego no pudieron controlar. Por eso la usan para estos juegos enfermos. Tarkus caminó hacia el balcón, contemplando la arena. Cuéntame todo lo que sabes. El almirante se unió a él, su voz baja. Es una especie de depredador alfa que encontraron en uno de sus mundos coloniales, similar a un gran felino en su forma básica, pero con adaptaciones para el vuelo. Lo modificaron, mejoraron sus habilidades naturales. La cosa es increíblemente fuerte, rápida y, según los informes, inquietantemente inteligente. Crearon al depredador perfecto, y luego no pudieron doblegar su voluntad. Así que la usan para matar por deporte, para juzgar. El juicio por combate está profundamente arraigado en su cultura. La bestia de las sombras es su prueba definitiva. Costa negó con la cabeza. Nadie sobrevive a esto, Tarkus. Alguien debe haberse acercado, dijo Tarkus. De lo contrario, ¿por qué seguir intentándolo? El almirante suspiró. Hay historias. Se supone que un guerrero logró herirla antes de ser asesinado. Otro duró casi una hora en la arena. Ahora son leyendas. Tarkus se apartó del balcón. Entonces quizás es hora de una nueva leyenda. Comenzó a quitarse su atuendo diplomático formal, cambiándose a la ropa más simple proporcionada por sus anfitriones. Necesito prepararme. ¿Prepararte cómo? No te darán armas. Es parte de la prueba. Entras desarmado. Entonces tendré que improvisar. Tarkus se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, cerrando los ojos. Mi padre me entrenó para la supervivencia en la naturaleza desde que era niño. Siempre decía que el depredador más peligroso no es el más fuerte. Es el que se adapta. El almirante Costa lo observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Espero que tengas razón. Se dirigió hacia la puerta. Veré qué inteligencia puedo recopilar del personal del palacio. Quizás hay algo que se nos escapa. Solo, Tarkus comenzó sus técnicas de meditación. Su padre, un legendario experto en supervivencia, le había inculcado estos métodos desde la infancia. Despeja la mente, controla el miedo, observa todo. Afuera, la luna proyectaba largas sombras sobre Azar 7. En unas pocas horas, amanecería y Tarkus se enfrentaría a la bestia de las sombras. O domaría lo indomable, o moriría en el intento. Las horas pasaron lentamente. Mientras Tarkus meditaba, un suave golpe en la puerta de su cámara rompió su concentración. Abrió los ojos, alerta y cauteloso. Adelante, dijo, poniéndose de pie. La puerta se abrió para revelar a una mujer calorean, su piel azul de un tono más claro que la mayoría de los que había visto. Llevaba ropas más sencillas que los oficiales de la corte, y sus ojos carecían del frío desdén al que se había acostumbrado a ver. Soy Lyra, dijo, su voz apenas un susurro. Hija del antiguo científico jefe del emperador. Miró nerviosamente por encima del hombro antes de entrar completamente en la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Tarkus, manteniendo la distancia. Para advertirte. Se acercó, llevando un pequeño bulto de tela. La bestia de las sombras. No es lo que dicen. Tarkus la estudió, buscando engaño. Explícate. La criatura no fue diseñada, como cree tu almirante. Esa es una mentira que el emperador cuenta para realzar su prestigio. Desdobló la tela, revelando lo que parecía ser una tablilla de piedra con marcas antiguas. Es la última de una especie que una vez sirvió como guardianes de mi pueblo, antes de que nos convirtiéramos en conquistadores. Tarkus examinó la tablilla sin tocarla. Los grabados mostraban criaturas aladas muy parecidas a la bestia de las sombras que le habían descrito, pero en varias poses, protectoras, cariñosas, pacíficas. ¿Por qué me dices esto?, preguntó. Porque 300 guerreros no han muerto tratando de domarla. Esa es otra mentira.
Sus ojos brillaron con algo parecido a la ira. Solo una docena la han enfrentado. El resto eran prisioneros políticos. Científicos que cuestionaron al emperador. Artistas que crearon obras que desafiaban su gobierno. Todos arrojados a la bestia como castigo, desarmados y sin entrenamiento. Tarkus sintió un escalofrío. Así que el desafío de mañana está destinado a silenciar la voz de la tierra antes de que pueda hablar. Ella volvió a envolver la tablilla. La bestia de las sombras responde al coraje. Sí, pero también a la compasión. Fue criada para proteger, no para matar sin razón. ¿Cómo sabes esto? Lyra vaciló. Mi madre fue una de las científicas ejecutadas por descubrir la verdad sobre los orígenes de la criatura. Antes de morir, me pasó su investigación. Puso el bulto en las manos de Tarkus. Toma esto. Estudia las marcas. Muestran el antiguo ritual de vinculación que usaban nuestros antepasados. No estarás en peligro por ayudarme. Ya lo estoy. Se dirigió hacia la puerta. El emperador ha ordenado que su delegación asista a un festín esta noche. No coman ni beban nada de lo que les ofrezcan. ¿Veneno?, preguntó Tarkus, alarmado. No para matar, para debilitar. Para asegurar que no puedas tener éxito mañana. Se detuvo en la puerta. Hay muchos en nuestra sociedad que desean un cambio, humano, que se cansan de la crueldad y el engaño del emperador. Tu éxito mañana podría significar más que solo una alianza entre nuestros mundos. ¿Y Lord Kira? Lo noté al lado del emperador. La expresión de Lyra se ensombreció. Kira es el líder de la facción tradicionalista. Aquellos que creen que el Imperio Calorian debería conquistar en lugar de cooperar. Él ve cualquier alianza con la Tierra como una debilidad. Ella vaciló. Ten especial cuidado con él. No aceptará tu éxito, incluso si de alguna manera sobrevives mañana. Antes de que Tarkus pudiera responder más, ella se deslizó fuera tan silenciosamente como había llegado. Él desenvolvió la tablilla de nuevo, estudiando las marcas antiguas con más cuidado. Si lo que LRA decía era cierto, el desafío que tenía por delante era a la vez más y menos peligroso de lo que había creído. La bestia de las sombras podría no ser la asesina sin mente que el emperador retrataba, pero lo que estaba en juego acababa de aumentar considerablemente. Cuando el almirante Costa regresó una hora después, Tarkus compartió lo que había aprendido. ¿Podemos confiar en ella?, preguntó el almirante, examinando la tablilla. No estoy seguro, admitió Tarkus. Pero su advertencia sobre el festín coincide con lo que uno de los sirvientes me dijo mientras me escoltaba aquí, que el emperador nunca ha negociado de buena fe con aliados potenciales. O los conquista o los engaña para que se sometan. La expresión de Costa se oscureció. Entonces debemos tener mucho cuidado esta noche. El festín fue un evento lujoso celebrado en el gran salón del palacio. Cientos de nobles Caoran se reunieron en largas mesas cargadas de comidas y bebidas exóticas. El emperador se sentó en la mesa principal con Tarkus y el almirante Costa en lugares de honor cercanos, un gesto sospechoso de buena voluntad. Coman, beban, animó el emperador, señalando el banquete ante ellos. Considérenlo su última comida como nuestros invitados, o quizás la primera de muchas, si de alguna manera prevalecen mañana. Tarkus notó a varios calorens observándolo atentamente, esperando su reacción a la comida. Siguiendo la advertencia de Lyra, sonrió cortésmente. Su majestad es demasiado amable. Sin embargo, es una costumbre terrestre ayunar antes de una prueba de habilidad. Espero que no lo considere un insulto si me abstengo esta noche. La sonrisa del emperador vaciló ligeramente. Una costumbre inusual. ¿Y qué hay de su compañero? El almirante Costa, ya alertado, inclinó la cabeza respetuosamente. Observaré la misma tradición para honrar el coraje de mi colega. Un destello de molestia cruzó el rostro del emperador, rápidamente enmascarado. Como deseen. Más para el resto de nosotros. Lord Kira, sentado cerca del emperador, se inclinó hacia adelante. Quizás los humanos simplemente temen nuestra cocina, sugirió, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Tal vez sus estómagos son tan débiles como su determinación.
Varios nobles se rieron, pero Tarkus notó que no todos se unieron. Algunos observaban el intercambio con expresiones pensativas, como si lo estuvieran midiendo. Durante toda la velada, Tarkus observó cuidadosamente la dinámica de la corte. Notó una facción de Kiorans más jóvenes que parecían menos entusiasmados con la crueldad del emperador y nobles mayores que parecían estar calculando posibles cambios de poder. El panorama político era más complejo de lo que sus informes habían sugerido. A medida que avanzaba el festín, un varón caían alto se acercó a su mesa. Su porte militar era evidente en su postura y las condecoraciones en su uniforme sugerían un alto rango. «Soy el general Mavic», se presentó, su voz baja y mesurada. «Comandante de las fuerzas imperiales». Estudió a Tarus con indisimulada curiosidad. «He presenciado a 342 especies en combate en 17 sistemas estelares. Los humanos son desconocidos para mí. Somos relativamente nuevos en los viajes interestelares», respondió Tarkus con cuidado. «Sin embargo, aceptas un desafío que ha derrotado a nuestros más grandes guerreros». Los ojos del general se entrecerraron. «O supremamente confiado o supremamente tonto. A veces la línea entre los dos es más delgada de lo que imaginamos», sugirió Tarkus. El general casi sonrió. «Casi. Ciertamente». Se inclinó más cerca, hablando para que solo Tarkus pudiera oírlo. «Vigila la cola de la bestia. Golpea con ella antes de atacar con garras o dientes. Un patrón que ninguno ha vivido lo suficiente para reconocer». Antes de que Tarkus pudiera responder, el general se enderezó y se alejó, volviendo a su lugar en una mesa cercana. «¿De qué iba eso?», susurró Costa. «Creo», dijo Tarkus lentamente, «que puede haber más aliados aquí de los que nos dimos cuenta». A medida que avanzaba la noche, artistas actuaron para la corte, bailarines, músicos, y finalmente, una demostración de la destreza marcial Calorian. 6 guerreros entraron en el salón armados con armas de hoja similares a las alabardas de la tierra. Realizaron rutinas de combate sincronizadas, sus movimientos precisos y letales. «Observa de cerca, humano», le gritó el emperador a Tarus. «Esto es solo una muestra de la habilidad que ha fallado contra la bestia de las sombras». Tarus observó, no solo la habilidad de los luchadores, sino sus limitaciones. Luchaban con precisión, pero con poca adaptabilidad. Cada movimiento fluía hacia el siguiente en patrones claramente ensayados. Impresionante, pero predecible. Las lecciones de su padre sobre la supervivencia en la naturaleza habían enfatizado el enfoque opuesto. Adaptarse, improvisar, responder al entorno en lugar de imponerle una estrategia predeterminada. Cuando la demostración concluyó, el emperador se levantó. «Mañana al amanecer, seremos testigos del nacimiento de una nueva alianza o de la muerte de un humano presuntuoso». Levantó su copa. «Por el espectáculo de mañana». La corte vitoreó, muchos anticipando claramente la desaparición de Tarkus. Mientras la reunión comenzaba a dispersarse, Tarkus notó a Lyra de pie en una alcoba sombreada, su expresión ilegible. Le dio el más leve asentimiento antes de desaparecer entre la multitud. Lord Kira, mientras tanto, se acurrucaba con varios nobles y guerreros, sus expresiones oscuras mientras lanzaban miradas ocasionales hacia Tarkus. Su manera conspiradora confirmó la advertencia de Lyra. Algunos californianos no aceptarían un éxito humano independientemente del resultado de mañana. De vuelta en sus aposentos, Tarus pasó horas estudiando la tablilla que Lyra le había dado. Las marcas antiguas representaban un ritual que enfatizaba el respeto mutuo entre la bestia y el hombre, no la dominación, sino la asociación. Mostraba a guerreros acercándose a las criaturas con las manos abiertas, vacías de armas, con la cabeza en alto, pero sin desafiar. «Esto apoya lo que ella me dijo», explicó Tarkus al almirante Costa. «Las bestias eran guardianes, no armas. Elegían a sus compañeros basándose en la valía, no en la sumisión. ¿Y crees que puedes replicar un ritual de una tablilla antigua sin entrenamiento contra una criatura que ha matado a docenas de guerreros?» Costa sonaba escéptico. «Creo», dijo Tarkus con cuidado, «que el emperador ha estado mintiendo sobre muchas cosas,
incluida la verdadera naturaleza de la bestia de las sombras. A medida que la noche se profundizaba, Tarkus continuó con sus preparativos. Rasgó tiras de su uniforme diplomático, creando simples vendas que podría usar para proteger sus antebrazos. La pequeña daga que Costa le había pasado de contrabando, la mantuvo escondida en su bota. Un último recurso, no una estrategia principal. Descansa un poco, instó Costa. Necesitarás tu fuerza mañana. Pero el sueño resultó esquivo. Mientras Tarus yacía despierto mirando el techo alienígena, se encontró pensando no en el desafío que tenía por delante, sino en las extrañas corrientes políticas que fluían por la corte Kaoran. El poder del emperador, a pesar de toda su aparente solidez, parecía descansar sobre cimientos de miedo y engaño. Y donde existían tales cimientos, inevitablemente se formaban grietas. El amanecer llegó demasiado rápido. Tarkus fue despertado por el sonido de los tambores, un golpeteo profundo y rítmico que parecía vibrar a través de las paredes del palacio. Había dormido poco, pasando la mayor parte de la noche en meditación y preparación. El almirante Costa entró, con el rostro sombrío. Es la hora. Toda la ciudad ha venido para esto. Aparentemente, un humano enfrentándose a la bestia de las sombras es un entretenimiento sin precedentes. Tarkus se levantó, estirando los músculos. Aprendiste algo útil. Solo rumores y supersticiones, respondió Costa. Los Kalorans creen que la bestia contiene el espíritu de su antiguo dios de la guerra. Dicen que puede oler el miedo. Le entregó a Tarus una pequeña bolsa de cuero. Logré pasar esto de contrabando. No es mucho, pero podría ayudar. Dentro de la bolsa, Tarkus encontró una pequeña daga con mango de hueso. Apenas era más larga que su palma. Más una herramienta de utilidad que un arma, pero era mejor que nada. Gracias, dijo Tarkus, ocultando la daga en su bota. Si no regreso, quédatela, interrumpió Costa. Solo concéntrate en sobrevivir. La puerta se abrió y 6 guardias Kalorian entraron. Su capitán, distinguido por marcas rojas en su piel azul, dio un paso adelante. El emperador espera. Es hora de tu prueba. Fueron escoltados a través del palacio y hacia la luz de la mañana. Las calles estaban llenas de Kaorans, todos empujando y forcejeando por un vistazo del humano que había aceptado el desafío del emperador. Algunos se burlaban, otros observaban con silenciosa curiosidad. La arena se cernía ante ellos, una estructura masiva de piedra y metal. Claramente había estado allí durante siglos. Sus muros desgastados por el tiempo, pero no menos imponentes. Grandes estandartes con el escudo imperial ondeaban en la brisa de la mañana. Entraron a través de un arco masivo, pasando bajo antiguos símbolos tallados en la piedra. El suelo de la arena era una vasta extensión de arena y roca salpicada de unas cuantas rocas grandes y lo que parecían ser los restos esqueléticos de combatientes anteriores. Arriba, miles de Kaorans llenaban los asientos escalonados, sus voces combinadas creando un rugido ensordecedor. En el extremo opuesto, en una plataforma elevada, se sentaba el emperador Sarak Drail. Hoy vestía túnicas diferentes, un atuendo de batalla que brillaba bajo el sol de la mañana. Lord Kira estaba a su derecha. Su expresión, hambrienta de violencia. Cuando vio a Tarkus, el emperador se levantó y la multitud guardó silencio. El retador humano se acerca. La voz del emperador retumbó por la arena. Él cree que puede lograr lo que generaciones de guerreros coreanos no pudieron. La risa se extendió por la multitud. Tarkus fue conducido al centro de la arena. Los guardias se retiraron, dejándolo solo en la arena. El almirante Costa fue escoltado a una posición cerca de la plataforma del emperador. Claramente un rehén para asegurarse de que Tarus no intentara nada inesperado. Antes de comenzar, llamó el emperador. Quizás te gustaría reconsiderarlo, humano. No hay vergüenza en admitir que la tarea está más allá de tus capacidades. Tarus miró al emperador. Hice mi elección, Su Majestad. La mantengo. La expresión del emperador se endureció. Muy bien. Liberen a esta bestia de las sombras.
Una enorme puerta de hierro en el extremo opuesto de la arena comenzó a levantarse con el chirrido de mecanismos antiguos. El rugido de la multitud se hizo más fuerte. Luego, de repente, se hizo el silencio mientras un profundo gruñido emanaba de la oscuridad más allá de la puerta. Por un momento, no surgió nada. Entonces, como un pedazo de la oscuridad misma tomando forma, la bestia de las sombras entró en la luz. Tarkus sintió que se le cortaba la respiración. La criatura era magnífica y aterradora en igual medida. Se parecía a una pantera enorme, pero con alas membranosas plegadas contra sus costados. Su pelaje era de un azul medianoche, casi negro, y parecía absorber la luz a su alrededor. Pero lo más llamativo eran sus ojos, dos orbes de zafiro brillante que se fijaron en Tarkus con una inteligencia inconfundible. La bestia era masiva, fácilmente 3 veces el tamaño de un tigre de la tierra. Poderosos músculos se ondulaban bajo su elegante pelaje mientras avanzaba, las fosas nasales dilatándose al captar el olor de Tarkus. La multitud se había quedado completamente en silencio ahora. Incluso el emperador se inclinó hacia adelante, observando atentamente. Tarkus permaneció inmóvil, controlando su respiración como su padre le había enseñado. La bestia lo rodeó, manteniendo la distancia, estudiándolo con esos penetrantes ojos azules. Claramente estaba acostumbrada a presas que corrían o atacaban de inmediato. Tarkus no hizo ninguna de las dos cosas. Una bestia siempre siente el miedo, le había dicho su padre, pero aún más agudamente, siente la fuerza. Tarkus se encontró con la mirada de la criatura. No desafiante, pero tampoco sumiso, reconociendo su poder mientras mostraba que no tenía miedo. Una estrategia interesante, gritó el emperador. Pero la bestia de las sombras no puede ser engañada por la quietud. Atacará cuando se canse de este juego. Como si fuera una señal, la bestia dejó escapar un rugido escalofriante y cargó. Su velocidad era asombrosa, cruzando la mitad de la arena en segundos. Tarkus esperó hasta el último momento posible, luego se lanzó a un lado, rodando detrás de una de las grandes rocas. La bestia derrapó hasta detenerse, girando con una agilidad antinatural para enfrentarlo de nuevo. «No puedes esconderte de ella», gritó alguien en la multitud. «La bestia de las sombras ve todo el miedo». Tarkus sabía que no podía superar en carrera ni en lucha a la criatura. Su única oportunidad era establecer algún tipo de conexión. Para hacerle verlo como algo más que una presa o un enemigo. Necesitaba una distracción. Metiendo la mano en su túnica, arrancó una tira de la tela. La bestia observó, inclinando ligeramente la cabeza con curiosidad. Tarkus ató la tela alrededor de una pequeña roca y la arrojó al otro lado de la arena. La cabeza de la bestia de las sombras se giró bruscamente hacia el movimiento, pero no lo persiguió. Era demasiado inteligente para un truco tan simple. En cambio, reanudó su acecho hacia Tarkus. «Tus baratijas y distracciones son inútiles», gritó el emperador. «La bestia tiene hambre de tu sangre, no de tus juegos». Tarkus retrocedió lentamente hacia la pared de la arena, con la mente acelerada. La bestia igualaba su movimiento paso a paso. Necesitaba mostrarle algo inesperado, algo que la hiciera reevaluar lo que él era. Recordando la advertencia del general Mavic, Tarkus observó la cola de la criatura. Efectivamente, notó una tensión sutil, un ligero cambio de posición justo antes de que se lanzara. Esquivó el golpe de cola que lo habría dejado inconsciente, sorprendiendo tanto a la bestia como a los espectadores. La criatura se detuvo, pareciendo reevaluar a esta presa que había anticipado su ataque. Tarkus aprovechó el momento para recordar las imágenes de la tablilla de Lira. Lenta y deliberadamente, levantó las manos, con las palmas hacia adelante, exponiendo su vulnerabilidad. Luego, manteniendo el contacto visual con la criatura, se arrodilló y colocó ambas palmas planas en el suelo. Un murmullo confuso se extendió por la multitud. La bestia se detuvo, claramente perpleja por este comportamiento. «No eres mi enemigo», dijo Tarkus claramente, su voz resonando en el repentino silencio. «Y yo no soy el tuyo». Las orejas de la bestia de las sombras se movieron hacia adelante, captando sus palabras. Gruñó, pero el sonido era diferente,
inquisitivo en lugar de amenazante. ¿Qué es esto?, exigió el emperador. Ponte de pie y lucha, humano, o corre como siempre lo hace tu especie. Tarús permaneció arrodillado, con las manos en el suelo. La bestia se acercó con cautela, las fosas nasales dilatándose mientras tomaba su olor desde más cerca. Eres un guerrero, continuó Tarkus, su voz firme a pesar de los latidos de su corazón. No un esclavo de sus juegos. Yo tampoco. La criatura estaba lo suficientemente cerca ahora como para que Tarkus pudiera sentir su aliento caliente. Un solo golpe de sus enormes patas podría separar su cabeza de sus hombros. En cambio, lo rodeó, olfateando, evaluando. Luego, sin previo aviso, se abalanzó. Tarkus sintió el impacto cuando la forma masiva de la bestia lo derribó hacia atrás. Rodó por la arena, luchando por recuperar el equilibrio. Mientras la multitud rugía, la bestia cargó de nuevo, más rápido de lo que pudo reaccionar. Esta vez, las garras rasgaron su hombro, rasgando su túnica y sacando sangre. Tarkus gruñó de dolor, pero no gritó. Tropezó hacia atrás, buscando la daga en su bota. La bestia de las sombras volvió a rodearlo, con los ojos fijos en la sangre que ahora brotaba de la herida de Tarkus. Había probado la primera sangre. Ahora iría a matar. Tarús sacó la pequeña daga, su hoja atrapando la luz del sol. La bestia se detuvo, mirando el arma con recelo. No quiero hacerte daño, dijo Tarkus, sabiendo que la criatura no podía entender sus palabras, pero que podría comprender su intención. Pero me defenderé. La bestia pareció entender la amenaza, si no las palabras. Gruñó, las alas medio desplegadas en una muestra de dominio. Tarkus sabía que solo tenía una oportunidad. Cuando la bestia cargó de nuevo, no esquivó. En cambio, se metió en el ataque, agachándose bajo una pata masiva y cortando con su daga. La hoja cortó el hombro de la criatura. No lo suficientemente profundo como para herirla de gravedad, pero sí para sacar sangre. La bestia rugió de dolor y furia, girando para enfrentarlo de nuevo. Sangre, azul oscuro, casi púrpura, brotaba del corte superficial. La multitud jadeó. Un humano había herido a la bestia de las sombras, algo que pocos habían logrado. La bestia persiguió, pero con más cautela ahora. Había aprendido que él era peligroso. Tarús aprovechó la ventaja momentánea para retirarse hacia una de las rocas más grandes. La bestia lo siguió, pero con más cuidado ahora, reevaluando a este oponente inusual. Tarkus podía ver la inteligencia en sus ojos, no la agresión sin sentido de un asesino entrenado, sino la evaluación calculada de un depredador pensante. Durante varios minutos tensos, se rodearon mutuamente, sin atacar ni retirarse. La multitud se inquietó, esperando sangre y violencia, no este extraño enfrentamiento. Desde la plataforma del emperador, Tarkus podía ver a Lord Kira gesticulando enojado, claramente decepcionado por la falta de carnicería. Entonces Tarús recordó otro detalle de la tablilla de Lira. El antiguo ritual de vinculación había implicado una ofrenda. No sumisión, sino respeto, reconocimiento de poder. Lo que sucedió a continuación sorprendió a toda la arena. En lugar de continuar defendiéndose, Tarkus colocó la daga en el suelo y se alejó de ella. ¿Qué está haciendo?, gritaron voces desde la multitud. Elige, le dijo Tarkus a la bestia lo suficientemente alto como para que su voz se oyera. Mátame o únete a mí. No seré tu verdugo. La bestia de las sombras avanzó, olfateando el arma descartada. Miró de la daga a Tarkus, esos inteligentes ojos azules pareciendo evaluar la situación. Imposible, susurró el emperador, levantándose de su asiento. Nadie le entrega un arma a la bestia de las sombras. Durante un largo momento, bestia y hombre se miraron a través de la arena. La sangre goteaba de las heridas de ambos, mezclándose en el suelo de la arena. Rojo y azul. Púrpura, uno al lado del otro. Luego, con deliberada lentitud, la bestia de las sombras se acercó a Tarkus, no cargando, no atacando, sino caminando con pasos medidos. La multitud contuvo la respiración. Cuando lo alcanzó, la criatura hizo algo asombroso.
Bajó su enorme cabeza y presionó su frente contra el pecho de Tarkus. Un gesto no de sumisión, sino de reconocimiento, de igual a igual. El silencio en la arena fue absoluto. Luego, una sola voz gritó: «La bestia lo reconoce». Más voces se unieron, el asombro de la multitud convirtiéndose en admiración. El emperador permaneció de pie, con una expresión ilegible. El rostro de Lord Kira se contorsionó de rabia e incredulidad. Tarkus levantó lentamente la mano y la colocó sobre la cabeza de la criatura. Podía sentir los poderosos músculos bajo su palma, todavía tensos y listos para atacar si era necesario. Pero la bestia permitió el contacto. «No somos tan diferentes, tú y yo», murmuró Tarkus. «Ambos peones en el juego de otra persona». Envalentonado, movió su mano hacia la herida que había infligido, examinándola suavemente. La bestia se tensó, pero no se apartó. El corte era superficial. Sanaría rápidamente. «Creo que ahora nos entendemos», dijo Tarkus. Miró hacia la plataforma del emperador. «Ambos hemos sido subestimados». Como si entendiera sus palabras, la bestia de las sombras volvió su mirada hacia el emperador también. Un gruñido bajo vibró a través de su cuerpo. La compostura del emperador Sarak Drail finalmente se rompió. «Esto no puede ser», dijo, su voz careciendo de su confianza habitual. «La bestia de las sombras no se somete a nadie». «No se ha sometido», respondió Tarkus. «Ha elegido. Hay una diferencia». Murmullos se extendieron por la multitud. El emperador levantó una mano pidiendo silencio. «Nos ha sorprendido, humano», reconoció. «Pero domar a la bestia requiere más que una tregua momentánea. ¿Puedes comandarla? ¿Puedes montarla como nuestras leyendas afirman que lo haría un verdadero maestro?» Tarus miró a los ojos de la criatura, buscando permiso en lugar de afirmar dominio. «¿Qué dices?», preguntó en voz baja. «Les mostramos cómo es una asociación». Las alas de la bestia de las sombras se desplegaron por completo. Una envergadura impresionante que proyectó una sombra sobre el suelo de la arena. Bajó ligeramente su cuerpo, una clara invitación. Con movimientos cuidadosos, Tarkus se posicionó en la espalda de la bestia, entre sus poderosos hombros y justo delante de donde las alas se unían a su cuerpo. Podía sentir la tremenda fuerza de la criatura debajo de él, el calor de su cuerpo, el ritmo de su respiración. «Listo cuando tú lo estés», susurró. La bestia de las sombras se lanzó hacia adelante con una fuerza explosiva. Tarkus se aferró a su cuello mientras corrían por el perímetro de la arena. El rugido de la multitud aumentaba con cada segundo que pasaba. Luego, con un poderoso salto, la bestia extendió sus alas y echó a volar. Se elevaron por encima de los muros de la arena, sobre los asombrados espectadores, y aún más alto, rodeando la plataforma del emperador lo suficientemente cerca como para que Tarkus viera la conmoción en el rostro de Sarak Drael y la furia en el de Lord Kirax. El vuelo de la bestia de las sombras fue suave y poderoso, nada parecido a la precisión mecánica de una aeronave. Era fluido, orgánico, una danza entre la criatura y las corrientes de aire. Tarkus se encontró riendo, la euforia del vuelo y el lavado de la tensión y el miedo del último día. Dieron 3 vueltas a la arena antes de aterrizar directamente frente a la plataforma del emperador. Las garras de la bestia se clavaron en la arena al tocar tierra con sorprendente suavidad. La multitud estalló en vítores, ya no burlándose, sino genuinamente asombrada. Muchos Kaorans se pusieron de pie, golpeándose el pecho en lo que parecía ser un gesto de respeto. El emperador Sarak Drael permaneció de pie, su expresión una compleja mezcla de incredulidad, ira y admiración a regañadientes. Durante varios momentos, no dijo nada, simplemente mirando al humano en la cima de la bestia de las sombras. Finalmente, habló, su voz resonando claramente a pesar del ruido de la multitud. «Parece, humano, que subestimé a tu especie». La admisión claramente le costó. «Has logrado lo que ningún Kalorian ha conseguido en 10 generaciones». Tarkus inclinó la cabeza respetuosamente, pero no dijo nada. El momento pertenecía al emperador ahora. Cómo manejara este resultado inesperado determinaría mucho. «Soy un gobernante de palabra»,
continuó el emperador. Has domado al depredador, como te desafié. Los términos eran claros. Hizo una pausa, claramente luchando con lo que venía después. Puedes tener todo mi planeta, dije. La multitud se calló, esperando sus siguientes palabras. Pero no puedo darte un planeta, dijo el emperador, una nueva resolución entrando en su voz. Lo que puedo ofrecer es una alianza, en términos iguales entre la Tierra y el Imperio Calorian. No como amo y sirviente, sino como socios. Tarkus sintió una oleada de triunfo, pero mantuvo su expresión neutral. La Tierra no busca nada más ni nada menos que eso, Su Majestad. Estaríamos honrados de aceptar tal alianza. El emperador descendió de su plataforma, acercándose hasta que estuvo a solo unos metros de la bestia de las sombras. La criatura gruñó suavemente pero no hizo ningún movimiento para atacar. Hay sabiduría en tu enfoque, Tarus Rein, dijo el emperador, usando su nombre por primera vez. Buscaste la conexión donde nosotros solo buscábamos la dominación. Quizás hay lecciones que nuestro antiguo imperio podría aprender de tu joven mundo. Tarus desmontó con cuidado, de pie al lado de la bestia de las sombras en lugar de enfrente de ella. La mayor fuerza a menudo reside en la adaptación, Su Majestad, algo que ambas especies hemos dominado de diferentes maneras. El emperador asintió pensativamente. Ven, tenemos mucho que discutir. Miró a la bestia de las sombras. Tu compañero también es bienvenido. Parece que ha elegido su camino. Mientras se preparaban para abandonar la arena, el almirante Costa se acercó, su expresión una mezcla de alivio y asombro. Cuando dije que crearas una nueva leyenda, le susurró a Tarus, no esperaba este nivel de dramatismo. Tarus sonrió. A veces la diplomacia requiere un toque de lo inesperado. Pero cuando llegaron a la salida de la arena, Lord Kira se interpuso en su camino, flanqueado por varios guerreros armados. Su rostro era una máscara de ira apenas contenida. Esto no puede tolerarse, Su Majestad, declaró. El humano claramente usó alguna forma de engaño terrestre. Nadie doma a la bestia de las sombras por medios honestos. Los ojos del emperador se entrecerraron. ¿Cuestionas mi juicio, Lord Kira? Cuestiono la validez de esta prueba, insistió Kira. Durante generaciones, nuestros más grandes guerreros han fracasado donde este alienígena tuvo éxito en minutos. Debe haber engaño. La bestia de las sombras gruñó, sintiendo la hostilidad. Sus alas se extendieron a medias y sus poderosos músculos se tensaron, listos para saltar. Retírate, Kira, ordenó el emperador. El desafío fue justo. El humano tuvo éxito donde nosotros fracasamos. Porque hizo trampa, insistió Kira. Ningún humano podría domar a la bestia de las sombras sin métodos prohibidos. Se volvió hacia la multitud que los había seguido desde la arena. ¿Permitirán que nuestras sagradas tradiciones sean burladas? Nuestra mayor prueba socavada por una especie inferior. Algunos en la multitud comenzaron a gritar de acuerdo. La situación se estaba deteriorando rápidamente. Tarkus dio un paso adelante. Si crees que hice trampa, Lord Kira, entonces enfréntame tú mismo. Demuestra tu superioridad en combate directo. Kira se burló. ¿Me desafías? Después del truco que hiciste con la bestia. Sin trucos, dijo Tarkus con calma. Solo habilidad contra habilidad. A menos que temas a un simple humano. Un peligroso silencio cayó sobre la reunión. Rechazar tal desafío significaría la desgracia para Crack. Muy bien, gruñó el noble. Armas tradicionales, a primera sangre. Dos guardias trajeron un estante de armas. Lanzas, bastones con cuchillas, espadas curvas. Kira seleccionó una hoja de aspecto malvado similar a una cimitarra, pero más pesada en la punta. Tarkus examinó las ofertas, consciente de que el estado de ánimo de la multitud pendía de un hilo. Eligió una espada simple y recta, probando su peso y equilibrio. Era más pesada que las armas terrestres con las que entrenaba, pero manejable. Comiencen, ordenó el emperador, retrocediendo para darles espacio. Kira atacó de inmediato, su hoja silbando en el aire con precisión practicada. Tarkus paró,
el impacto sacudiendo su brazo. El noble era fuerte y hábil, claramente un guerrero de considerable experiencia. Se rodearon mutuamente, intercambiando golpes. Tarús luchó a la defensiva, estudiando el estilo de su oponente. Al igual que los guerreros en la demostración de la noche anterior, Kira luchaba con precisión técnica pero poca improvisación. El noble avanzó, sus ataques volviéndose más agresivos a medida que Tarús continuaba evadiendo daños graves. «Devuelve el golpe, humano», se burló. «O solo tienes coraje cuando te enfrentas a bestias, no a guerreros». Tarús no respondió a la burla. En cambio, buscó el patrón en los ataques de Kira, la secuencia de movimientos en la que el noble confiaba. 3 golpes, luego un movimiento giratorio seguido de un corte hacia abajo. Repetitivo, predecible. Después de varios intercambios, Tarús vio su oportunidad. Cuando Kira completó su maniobra giratoria, Tarkus no se retiró como se esperaba. En cambio, se metió dentro de la guardia del noble, usando el plano de su hoja para desviar el corte hacia abajo. Antes de que Kira pudiera recuperarse, la espada de Tarkus se lanzó hacia adelante, dibujando una delgada línea de sangre azul en la mejilla del noble. «Primera sangre», declaró el emperador. «El humano gana». Kira se quedó helado, su mano subiendo para tocar el corte superficial en su rostro. La incredulidad se convirtió en rabia. Con un rugido, se abalanzó sobre Tarkus, sin tener en cuenta las reglas del duelo. Antes de que alguien pudiera intervenir, la bestia de las sombras se movió con una velocidad cegadora, interponiéndose entre Tarús y el noble que cargaba. No atacó, pero su mensaje fue claro. La lucha había terminado. Kira derrapó hasta detenerse, su hoja todavía levantada. Por un momento, pareció que podría atacar de todos modos. Entonces, la cordura prevaleció. Bajó su arma, su rostro una máscara de odio. «Esto no ha terminado», le siseó a Tarkus. «Ningún humano dictará términos a los Khaorans mientras yo respire». «Ya basta, Lord Kira», dijo el emperador bruscamente. «Desafiaste y perdiste. El honor exige que aceptes la derrota». El noble se inclinó rígidamente y se retiró, sus partidarios siguiéndolo. El estado de ánimo de la multitud seguía siendo tenso, pero ya no era abiertamente hostil. El emperador se volvió hacia Tarús. «Parece que tienes talento para hacer tanto amigos como enemigos entre mi gente». «El cambio siempre encuentra resistencia», respondió Tarkus. «Pero espero que la alianza entre nuestros mundos demuestre su valor incluso para los más escépticos». «Yo también lo espero», el emperador hizo un gesto hacia el palacio. «Ahora continuemos nuestras discusiones sin más interrupciones». El emperador los condujo a una gran cámara del consejo donde otros funcionarios Khailorian esperaban. Sus expresiones iban desde la indignación hasta la curiosidad mientras la bestia de las sombras entraba en la habitación detrás de Tarús. «Hoy marca un nuevo capítulo en nuestra historia», anunció el emperador Sarak Drail. «El humano Tarús Ran se ha ganado el derecho de negociar en nombre de la tierra. Ha demostrado cualidades que respetamos: coraje, ingenio y la sabiduría para buscar la armonía en lugar del conflicto». El general Mavic dio un paso adelante. «Su Majestad, si me permite hablar». El emperador asintió. «He observado al humano en combate 2 veces ahora, contra la bestia de las sombras y contra Lord Kira. En ambas ocasiones, mostró no solo habilidad, sino también juicio. Hirió cuando podría haber matado, buscó la conexión cuando podría haber buscado la dominación». El general miró a Tarkus con un respeto renovado. «Estas son cualidades dignas de una alianza». Varios otros miembros del consejo asintieron de acuerdo. Otros permanecieron escépticos, pero la marea estaba cambiando. «Si me permite, Su Majestad», dijo Tarkus. «Quizás algunos de los miembros de su consejo se sentirían más cómodos si discutiéramos los términos de nuestra alianza antes de finalizar cualquier cosa». El emperador lo estudió por un momento, luego asintió. «Una sugerencia razonable. ¿Qué términos propones, Tarús Ran?» Tarkus había estado considerando esto desde la arena. «3 condiciones», dijo. «Primero,
Una alianza formal entre la Tierra y el Imperio coreano con acuerdos de defensa mutua y rutas comerciales abiertas. El emperador asintió. Aceptable. Segundo, el fin de la práctica de usar a la bestia de las sombras o a cualquier criatura sensible para deportes sangrientos. El juicio por combate puede continuar si esa es su tradición, pero solo entre participantes dispuestos. Esto causó murmullos entre el consejo, pero el emperador levantó una mano pidiendo silencio. La arena ha sido parte de nuestra cultura durante milenios, pero quizás su propósito pueda evolucionar. Lo consideró por un momento. Aceptaré esto con la condición de que establezcamos nuevas pruebas de honor que preserven nuestras tradiciones guerreras. Me parece justo, acordó Tarkus. Tercero, solicito acceso para los eruditos de la Tierra a los archivos de Azaru 7. Creemos que hay mucho que nuestras culturas podrían aprender unas de otras. Los ojos del emperador se entrecerraron ligeramente. Nuestros archivos contienen información sensible sobre la historia y la tecnología de nuestro imperio. Aceptaríamos restricciones razonables, aclaró Tarkus. Nuestro interés es principalmente el intercambio científico y cultural, no la inteligencia militar. Después de un momento de consideración, el emperador asintió. Muy bien, pero el acceso será supervisado y ciertas secciones permanecerán selladas. De acuerdo, dijo Tarkus. Yo agregaría una condición propia, dijo el emperador. La bestia de las sombras te ha elegido, pero pertenece a nuestro mundo. Puedes visitar Acer 7 para mantener tu vínculo con la criatura, pero permanece aquí. Tarkus miró a la bestia de las sombras, que observaba los procedimientos con esos ojos inteligentes. Nunca la separaría de su hogar, dijo. Pero pediría que se la trate con respeto, no como un arma o entretenimiento, sino como un ser digno de dignidad. El emperador lo estudió por un largo momento, luego inclinó la cabeza. Continúa sorprendiéndome, humano. La mayoría buscaría reclamar una criatura tan poderosa para sí mismos. Quizás por eso me eligió a mí en lugar de a ellos, sugirió Tarkus en voz baja. El emperador sonrió, una expresión genuina esta vez. Quizás, ciertamente. Se volvió hacia el consejo reunido. Preparen los documentos de la alianza. Hoy, el Imperio Calorian da la bienvenida a la Tierra como un socio igual entre las estrellas. Mientras el consejo se dispersaba para llevar a cabo las órdenes del emperador, el almirante Costa se acercó a Tarus. Felicitaciones, diplomático. Has logrado en un día lo que pensamos que podría llevar años. Tuvimos suerte, dijo Tarkus. La suerte no tuvo nada que ver, respondió el almirante, mirando a la bestia de las sombras. Viste algo que nadie más vio, que el respeto logra más que la fuerza. Cuando concluyeron los procedimientos formales, Lyra se acercó a Tarkus, sus ojos brillantes con una emoción apenas contenida. Lo hiciste, dijo en voz baja. Has cambiado todo. Tuve ayuda, respondió Tarkus igualmente en voz baja. Tu tablilla me mostró el camino para acercarme a la bestia. Ella negó con la cabeza. La tablilla solo confirmó lo que ya sospechabas. Que la conexión es más fuerte que la dominación. Pocos podrían haber visto esa verdad incluso con la evidencia ante ellos. La bestia de las sombras, a la que Tarkus había comenzado a pensar por su verdadero nombre, Varun, le dio un codazo suave en el brazo. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Lyra, extendiendo la mano con cautela para tocar la cabeza de la criatura. Permitió el contacto, pareciendo reconocerla como una amiga. Anime cambio, dijo Tarkas simplemente. Para nuestros dos mundos. El emperador se reunió con ellos, su mirada posándose en la bestia de las sombras. Hay algo que debo decirte sobre esta criatura, dijo. Algo que pocos Calorán saben. Tarkus esperó, sintiendo la importancia de lo que estaba por venir. La bestia de las sombras es la última de su especie, continuó el emperador. Su especie evolucionó en un mundo que colonizamos hace siglos. Nuestros antepasados, en su arrogancia, destruyeron la mayor parte del hábitat natural, llevando a la especie a la extinción. Esta fue capturada cuando era un cachorro y traída a Ari 7 como una curiosidad. Así que ha estado sola todo este tiempo,
dijo Tarkus en voz baja, una nueva comprensión amaneciendo. El emperador asintió. Generación tras generación, intentamos romper su espíritu, convertirla en un símbolo de nuestro dominio sobre la naturaleza misma. No entendimos que algunas cosas no pueden, no deben romperse. Tarkus miró a los ojos de la criatura, viéndolos de nuevo, no solo inteligencia, sino soledad. La última de su especie, obligada a luchar para el entretenimiento de aquellos que habían destruido su mundo. ¿Cuál es su nombre real?, preguntó Tarkus. Seguramente su especie tenía un nombre antes de que la llamaran la bestia de las sombras. El emperador pareció sorprendido por la pregunta. Los nativos de su mundo, antes de que los conquistáramos, llamaban a su especie Varun. Significa sombra del cielo en su lengua. Varun, repitió Tarkus, mirando a la criatura. Sus orejas se animaron al sonido. Creo que lo recuerda. Varun presionó su cabeza contra el pecho de Tarkus, el mismo gesto que había hecho en la arena. Una conexión, un reconocimiento. La ceremonia formal de la alianza tuvo lugar 3 días después bajo el cielo abierto del patio del palacio. Representantes de la tierra y del imperio coreano se reunieron para presenciar la ocasión histórica. La única luna de Azerí 7 colgaba baja en el horizonte. Un testigo silencioso de los procedimientos. Tarkus estaba junto al almirante Costa mientras el emperador firmaba los documentos del tratado. Varun permaneció a su lado, ya no restringido ni enjaulado, sino libre de ir y venir a su antojo. La criatura había elegido quedarse con Tarus, siguiéndolo por todo el palacio como una sombra. Con estas firmas, proclamó el emperador Sarak Drealo, forjamos un nuevo camino juntos. No como conquistadores y conquistados, sino como iguales, unidos en un propósito común. Los dignatarios reunidos aplaudieron. Muchos de los Kaorans todavía miraban a Tarus con sospecha. Pero ahora había respeto en sus ojos, respeto que él y la tierra se habían ganado. Pero cuando la ceremonia concluyó, estalló una conmoción en la entrada del patio. Los guardias gritaron advertencias mientras Lord Kira se abría paso, su rostro contorsionado por la rabia. Detrás de él seguían una docena de guerreros, con las armas desenvainadas. Esta farsa no se mantendrá, gritó el noble. El emperador ha sido embrujado por la superchería terrestre. Varin gruñó, moviéndose protectoramente frente a Tarkus. Los guardias del emperador formaron una línea defensiva, con las lanzas niveladas. Esto es traición, Lord Kira, declaró el emperador. Bajen sus armas inmediatamente. La única traición, gruñó Kurak, es permitir que los humanos dicten los términos al imperio coreano. Levantó su espada. Aquellos leales a nuestras verdaderas tradiciones, a nuestra superioridad, que se pongan de mi lado ahora. Para consternación de Tarus, varios miembros de la corte se movieron para unirse a Kira. La situación se estaba deteriorando rápidamente. Su Majestad, dijo Tarkus en voz baja. Permítame dirigirme a él. El emperador vaciló, luego asintió. Tarkus dio un paso adelante. Varun a un lado. Lord Kira, esta alianza beneficia a ambos mundos. Nadie está siendo subyugado o disminuido. Silencio, humano, escupió Kira. Tus palabras son veneno. Tu sola presencia es un insulto a nuestro antiguo linaje. Apuntó su espada a Tarus. Te desafío a un combate mortal. Cuando exhiba tu cabeza a la multitud, verán la verdad de la debilidad humana. Antes de que Tarus pudiera responder, el general Mavic dio un paso adelante. El humano ya te ha derrotado en un combate justo, Lord Kira. Tu desafío deshonra nuestras tradiciones. Entonces te desafío a ti también, general, gritó el noble. Todos los que están con los humanos son traidores. La tensión crepitaba en el aire. La violencia parecía inevitable. Entonces, para sorpresa de todos, Lyra se abrió paso entre la multitud para pararse al lado de Tarkus. En esto se ha convertido nuestro imperio, gritó, su voz clara y fuerte. Nosotros, que una vez exploramos las estrellas, ahora tememos nuevas ideas, nuevas conexiones. Nosotros, que construimos maravillas, ahora destruimos lo que no entendemos.
Kira se burló. La hija del científico habla de destrucción. La investigación de tu madre casi expuso la mentira en el corazón de nuestro poder. Un jadeo recorrió la reunión. La expresión del emperador se ensombreció. ¿Qué mentira es esta?, preguntó el almirante Costa en voz baja. La mentira, dijo Lyra, su voz resonando, de que el imperio Calorian se expandió a través de una fuerza y civilización superiores en lugar de a través de una conquista brutal y una devastación ecológica. Kira se rió duramente. Todos los imperios se construyen con sangre, niña. Los fuertes gobiernan a los débiles. Es la ley de la naturaleza. No, replicó Tarkus. Es la excusa de aquellos que carecen de la visión para ver alternativas. Miró a los Quillorans reunidos. Su imperio ha alcanzado la grandeza, pero ¿a qué costo? ¿Cuántos mundos despojados? ¿Cuántas especies como Baún llevadas a la extinción? ¿Cuántas culturas borradas? El rostro de Kira se contorsionó de furia. Basta de hablar, señaló a sus guerreros. Maten al humano y a sus seguidores, por el verdadero imperio. Cargaron hacia adelante, con las armas levantadas. Los guardias del emperador se movieron para interceptarlos, pero estaban en inferioridad numérica. El caos estalló en el patio mientras los nobles huían y los diplomáticos buscaban refugio. Tarkus se encontró frente a Kira directamente, la hoja del noble cortando hacia él. Paró con la espada ceremonial que le habían dado para el ritual de la alianza, el impacto sacudiendo su brazo. Debería haberte matado en nuestro primer duelo, gruñó Kira, presionando su ataque. Podrías haber elegido el diálogo en su lugar, respondió Tarkus, cediendo terreno estratégicamente. No había necesidad de violencia. Hablado como un verdadero humano, se rió Kira, su hoja un borrón de movimiento. Siempre hablando cuando deberías estar luchando. A su alrededor, el patio se había convertido en un campo de batalla. Los guardias leales del emperador se enfrentaron a los rebeldes de Kira. El general Mavic luchó con precisión y poder, defendiendo al propio emperador de los atacantes. Varun, mientras tanto, se había lanzado al aire, descendiendo para dispersar grupos de rebeldes cada vez que amenazaban con abrumar a los guardias leales. La inteligencia de la criatura se mostró en todo su esplendor al apuntar a las armas en lugar de a los guerreros, desarmando en lugar de matar. Tarus continuó parando los ataques cada vez más frenéticos de Kira, buscando una apertura. El noble era hábil, pero imprudente, su odio lo hacía predecible. La alianza fracasará, siseó Kira entre golpes. Incluso si me matas, otros se levantarán contra esta abominación. La alianza no se trata de dominación, insistió Tarkus. Se trata de beneficio mutuo, de aprender de las fortalezas de cada uno. Debilidad, escupió Kira. La cooperación es para los débiles. Su hoja se deslizó más allá de la guardia de Tarkus, cortando superficialmente su brazo. Envalentonado, Kira avanzó y cometió su error. Se extendió demasiado, desequilibrado por un momento. Tarus aprovechó la oportunidad, metiéndose dentro de la guardia del noble y desarmándolo con un giro de su hoja. Kira tropezó, desarmado, pero no derrotado. De su bota, sacó una daga oculta, abalanzándose sobre Tarkus con intención asesina. Tarus apenas tuvo tiempo de reaccionar, girando para evitar la estocada letal. La hoja aún lo alcanzó, cortando sus costillas. El dolor estalló, pero logró mantener el equilibrio. Antes de que Kyra pudiera aprovechar su ventaja, Varun aterrizó entre ellos, con las alas extendidas, un rugido aterrador sacudiendo las mismas piedras del patio. El noble se congeló, de repente cara a cara con la legendaria criatura que no había respetado. Por un momento sin aliento, pareció que Byron destrozaría a Kira. Los músculos de la bestia se contrajeron, listos para saltar. Pero Tarus colocó una mano en su flanco. No, dijo simplemente. Varun lo miró, esos ojos inteligentes cuestionando. Luego, con un control deliberado, simplemente derribó a Kira al suelo con un barrido de su enorme cabeza, no matando, sino neutralizando la amenaza. Con su líder caído, los rebeldes restantes se rindieron rápidamente. El emperador se acercó, su expresión sombría,
pero resuelta. No solo ha salvado esta alianza hoy, le dijo a Tarkus, sino quizás también el alma de mi imperio. Se volvió hacia los cortesanos reunidos. Durante demasiado tiempo, hemos confundido la fuerza con la crueldad, el poder con la dominación. Hoy marca un nuevo comienzo, no solo en nuestra relación con la tierra, sino en cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestro lugar entre las estrellas. Kira y sus partidarios fueron llevados encadenados. La ceremonia de la alianza se reanudó, esta vez con un significado más profundo. Cuando finalmente se firmaron los documentos, los aplausos fueron genuinos y sinceros. Mientras la reunión se dispersaba, el almirante Costa le dio una palmada en el hombro a Tarkus. Cuando el comando de la Tierra nos envió en esta misión, no creo que nadie esperara este nivel de drama. Tarus sonrió cansadamente. La diplomacia rara vez es sencilla, especialmente cuando implica domar bestias legendarias y frustrar intentos de golpe de estado. El almirante estuvo de acuerdo. Te has ganado una gran reputación, Tarus Rain, el primer embajador de la Tierra en el Imperio Calorian. Tarus pareció sorprendido. Embajador, solo soy un enviado diplomático. Ya no, sonrió Costa. El emperador solicitó específicamente que fueras nombrado representante permanente de la Tierra. Es difícil discutir con resultados como estos. Antes de que Tarkus pudiera responder, Lra se acercó, su expresión radiante. El emperador ha acordado establecer una iniciativa de investigación conjunta, dijo emocionada. Científicos coreanos y terrestres trabajando juntos para estudiar especies en peligro de extinción en todo el imperio, comenzando con una documentación exhaustiva de la especie de Varun utilizando los archivos y expediciones de campo. Es una noticia maravillosa, dijo Tarkus sinceramente. Y me ha nombrado para dirigir el equipo de investigación coreano, agregó. El trabajo de mi madre continuará después de todo. Varunu le dio un codazo suave a Tarkus, llamando su atención. Los ojos inteligentes de la criatura parecían transmitir la comprensión de todo lo que había sucedido. ¿Qué harás ahora?, preguntó Lra, extendiendo la mano para acariciar el elegante pelaje de Varun. Primero, recuperarme de la emoción de hoy, dijo Tarkus con una sonrisa. Luego comenzar el verdadero trabajo de construir esta alianza. Miró a Varun. Y quizás aprender más sobre mi nuevo amigo aquí. Mientras la noche caía sobre Asari 7, Tarkus estaba de pie en el balcón del palacio, observando las estrellas emerger. Varun descansaba cerca, su forma masiva una presencia reconfortante en la oscuridad. El almirante Costa se unió a él, llevando 2 copas de vino Kaoran. 2 negociaciones exitosas, dijo, ofreciéndole una a Tarkus. Bebieron juntos en un silencio sociable por un momento. ¿Sabes?, dijo Costa finalmente, cuando el emperador emitió su desafío por primera vez, pensé que estábamos acabados. No podía imaginar cómo alguien podría domar a esa criatura. Miró a Varun. Pero en realidad no la domaste, ¿verdad? Tarkus negó con la cabeza. No, solo la vi por lo que realmente era, no por lo que querían que fuera. ¿Y qué era eso? Una superviviente, dijo Tarkus simplemente. La última de su especie, luchando no por sed de sangre, sino porque no tenía otra opción. Nadie le había dado una antes. Varun levantó la cabeza, esos inteligentes ojos azules fijos en Tarkus como si entendiera sus palabras. ¿Volverás de visita?, preguntó Costa. La criatura parece apegada a ti. ¿Varun?, corrigió Tarkus suavemente. Su nombre es Varun. Y sí, volveré. Hay mucho más que aprender aquí sobre su historia, sobre la especie de Varun, sobre cómo nuestras culturas pueden crecer juntas. El almirante asintió pensativamente. El comando de la Tierra estará complacido con el resultado, incluso si los métodos no fueron convencionales. Tarkus sonrió. A veces los métodos no convencionales producen los mejores resultados. A medida que la noche se profundizaba, Varun se levantó y se movió al borde del balcón. Con un suave codazo, invitó a Tarus a montar en su espalda una vez más. ¿Un último vuelo antes de que te vayas?, preguntó Tarkus. Los ojos de la criatura parecieron brillar de anticipación.
Tarús se volvió hacia Costa. Volveré antes de la partida. El almirante lo despidió con la mano. Ve, aprovecha al máximo tu tiempo aquí. Tarkus se acomodó en la espalda de Varun. Con un poderoso salto, estaban en el aire. El aire nocturno pasaba zumbando mientras se elevaban sobre la capital Calorian, sus luces extendiéndose debajo como un campo de estrellas. A diferencia de su vuelo anterior en la arena, esta vez Vin lo llevó mucho más allá de los límites de la ciudad, sobre densos bosques con árboles de hojas azules, a través de vastas llanuras donde manadas de criaturas de 6 patas se dispersaban a su sombra. Volaron a través de estrechos cañones, rozando ríos caudalosos, y subieron a alturas donde el aire se enrarecía y se enfriaba. Era como si Va'ûn quisiera mostrarle a Tarkus su mundo. Toda la belleza y maravilla de Azeris 7 que yacía más allá de los muros del palacio y las maquinaciones políticas, un recordatorio de que debajo de los conflictos del imperio y las luchas de poder yacía un planeta que valía la pena proteger, con el que valía la pena conectarse. Mientras viraban para regresar al palacio, Tarkus divisó algo inesperado. Un pequeño claro en el bosque donde jugaban 3 jóvenes criaturas parecidas a Baharun, sus alas aún no completamente desarrolladas. Le habían dicho que Baharín era el último de su especie. Sin embargo, aquí había evidencia de lo contrario. Varun descendió hacia el claro, aterrizando con suave precisión en su borde. Las jóvenes criaturas se congelaron momentáneamente, luego se lanzaron hacia adelante, saludando a la bestia más grande con gorjeos y suaves cabezazos. Miraron a Tarús con curiosidad en lugar de miedo. «No eres el último», susurró Tarkus, impresionado. «Tu especie sobrevive». Varun emitió un sonido diferente a cualquiera que Tarkus hubiera escuchado antes, casi un ronroneo, pero con matices musicales. Las criaturas más jóvenes respondieron de la misma manera, creando una armonía que parecía vibrar a través del claro. Tarus entendió entonces que Varun había compartido un precioso secreto con él. Uno mantenido oculto de los Kaorans que explotarían a estas jóvenes criaturas como habían explotado a su guardián. Una confianza más allá de las palabras, más allá de las especies. Cuando finalmente regresaron al palacio, Tarus llevó este conocimiento consigo, un recordatorio de que el universo contenía más maravillas de las que tanto humanos como Calorens habían descubierto, y que la alianza que habían forjado podría ayudar a preservar tales maravillas en lugar de destruirlas. Amil Costa esperaba en el balcón. «¿Vuelo productivo?», preguntó, notando la expresión pensativa de Tarus. «Muy», respondió Tarkus simplemente. «Creo que ahora entiendo por qué esta alianza es tan importante». A la mañana siguiente, mientras la delegación de la Tierra se preparaba para partir, el propio emperador vino a despedirlos. Varun estaba al lado de Tarkus, un símbolo viviente del puente entre sus mundos. «Recuerda tu promesa, embajador Re», dijo el emperador. «Regresa a menudo, tanto para mantener tu vínculo con la bestia de las sombras como para fortalecer los lazos entre nuestros pueblos». «Lo haré», le aseguró Tarkus. Puso una mano en el cuello de Varun. «Cuídense mutuamente hasta que regrese». La criatura presionó su frente contra su pecho por última vez. Reconocimiento, despedida, promesa. Mientras la nave de la Tierra despegaba de Suri 7, Tarkus observaba a través del visor cómo Varun se elevaba hacia el cielo, escoltándolos hasta el borde de la atmósfera antes de desviarse en un elegante arco de regreso a la superficie del planeta. Lo que había comenzado como una misión diplomática se había transformado en algo mucho más significativo. El comienzo de un nuevo capítulo para ambos mundos. A través del respeto en lugar de la fuerza, a través de la conexión en lugar de la dominación, las barreras que parecían insuperables se habían desvanecido. «Puedes tener todo mi planeta si domas a ese depredador», se había reído el emperador, sin esperar nunca el éxito, sin imaginar nunca que un humano pudiera tener éxito donde generaciones de Kaorans habían fracasado. Pero a veces las victorias más importantes no provenían de la conquista, sino de la comprensión. No de romper la voluntad de otro, sino de reconocer su verdadera naturaleza. Y mientras la tierra retrocedía detrás de ellos y las estrellas se abrían por delante, Tarus supo que esta comprensión sería la base de todo lo que seguiría. Un nuevo tipo de diplomacia para un nuevo tipo de futuro. En este vasto universo,
La compasión demostró ser la tecnología más avanzada de todas. La alianza floreció, no solo como un pacto de defensa, sino como un intercambio de sabiduría. Los científicos de la Tierra, liderados por Lyra, ayudaron a los Kioran a restaurar los mundos que habían dañado, mientras que la antigua historia de los Kioran ofreció a la humanidad una perspectiva de milenios. Tarkus regresó a menudo, y con cada visita, su vínculo con Varun se profundizaba, al igual que el vínculo entre sus dos pueblos. La leyenda del humano que no domó a la bestia, sino que la comprendió, se convirtió en una historia fundamental para una nueva era de paz galáctica, un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en el poder que ejerces, sino en los puentes que construyes. Si esta historia de alianzas inesperadas y descubrimientos cósmicos te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más viajes a través de las estrellas. Tu apoyo nos impulsa a explorar nuevos mundos.